Buenos días mi gente, bienvenido a mi canal de nuevo, otra vez Mr. Luima. Hoy en día nos encontramos en la ciudad de Amberes, que viene siendo Antwerpen. Esta ciudad pertenece al país de Bélgica y estamos específicamente en el municipio de Deurne. ¿Por qué estoy aquí? Hoy vamos a hablarle un poco de deporte. ¿Cuál deporte dirán ustedes? Pues el béisbol. En muchos países latinos le dicen pelota, en inglés béisbol, y aquí se le llama honkbal. Venimos específicamente donde se encuentra el equipo llamado Spartans de la primera división aquí en Bélgica, digamos la Golden League en realidad, donde en este equipo la mayoría de ellos son latinos de diferentes culturas en realidad, como cubanos, mexicanos, venezolanos, de República Dominicana, entre otros. Así que mi gente, quiero que me acompañen porque normalmente este equipo también está participando en las finales de la Liga Belga aquí en Bélgica. También saber por igual qué tal la experiencia con ellos aquí jugando el béisbol en este país, Bélgica. Así que quédate hasta el final que esto se va a poner sumamente interesante. Así que nos vemos ahora. Buenas tardes, Alexi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Saludos para todos. Soy Alexi, venezolano. Tengo 12 años jugando en la competición belga. 12 años tienes jugando aquí ya. Wow. Vine en el 2009 a jugar aquí con el equipo de un Spartan, segunda división. Ese año fue bueno, quedamos campeones y logré ayudar al equipo para subir a primera división. Perfecto, perfecto. Hasta el momento el equipo más nunca ha bajado de nivel, siempre se ha mantenido en la primera división. Y bueno, siempre fui a Venezuela, regresaba. Venía por el deporte. O sea que venías con contrato deportivo. Sí, contrato deportivo aquí. Desde siempre, a partir de abril hasta octubre que volvía. Ok, interesante. O sea que hay oportunidades para aquellos jugadores en Latinoamérica. Tanto en Venezuela, Colombia, República Dominicana, digamos Cuba. Pueden tener la oportunidad de tener un contrato de deporte y poder emigrar aquí como jugador. Eso es chévere. Muchas oportunidades. Recuerdo que ese año se abrieron muchas puertas. Pude venir. ¿Qué año fue ese más o menos? Eso fue en el 2009. 2009. A partir de ahí yo mismo hice un buen trabajo en el nivel deportivo y también como persona afuera del terreno, porque es muy importante aquí en el mundo del béisbol. Sí. Aquí en Bélgica les encanta mucho el nivel deportivo, pero también lo personalmente afuera del terreno. También. Si eres buena persona, ellos lo ven también. También. Tienes que ser bueno en el campo, pero también afuera. O sea que la disciplina tiene mucho que ver. Totalmente, tiene mucho que ver. Totalmente. Tú puedes ser buen jugador, extremo, bien, perfecto, pero si no tienes la disciplina, no te valoran eso y pierdes las oportunidades, digamos. Exactamente. Entonces, vuelvo y te digo, a partir de ahí se abrieron muchas puertas. Incluso he recomendado jugadores de mi país, de Venezuela, y han venido una cantidad ya que si me pongo a contarte ahorita ya van más de 12 jugadores. 12 venezolanos que han podido venir. Que han podido emigrar aquí. A jugar béisbol. Chévere. He escuchado también que en este equipo Spartans es donde más latinos se encuentran jugando, ¿verdad que sí? Sí, muy correcto eso. Ahora mismo tenemos 3 jugadores de Venezuela, tenemos 5 jugadores de Dominicana, tenemos 2 jugadores cubanos, también de otros países de aquí, Afganistán, tenemos Afganistán también. Wow, qué interesante eso, Un jugador también de Marruecos. También de Marruecos. O sea que un equipo internacional. Más los belgas. Sí, también, exactamente. Y hemos creado una buena química. Eso es importante. Es lo importante. Exacto. Entonces, y respeto mutuo. Sí. Sin diferencia de cultura, nacionalidades. No, en lo absoluto. Eso está todo en bien unión chévere. Y hemos creado una buena atmósfera en el equipo. Exacto, eso es. Es tanto así que estamos en una final. Eso es muy bien. Mucha gente esperaba de que nosotros llegáramos a la final este año 2022 y aquí estamos. Ok. Entonces eso es importante. A mí me gusta eso porque uno le abre también las puertas a la gente, a los demás
más jugadores, a los jóvenes que vienen. Exacto. Yo ahora mismo tengo 34 años y yo llegué aquí a los 21 años. Sí. La idea de que han venido jugadores del extranjero, de South America, como Venezuela, Dominicana, Cuba, eso ayuda al nivel de la competición belga a aumentar, ¿me entiendes? Sube el nivel de la competición belga y se pone mejor. Entonces ya se crea más demanda en la liga belga a nivel europeo. Porque normalmente sabemos que en Europa la liga italiana, la liga española, holandesa, la liga de Alemania, la liga de España, son las ligas que comandan, tienen el mejor nivel, digámoslo así, pero esas ligas también tienen muchos extranjeros, muchos venezolanos, muchos cubanos, y entonces eso es lo que ayuda a que las ligas suban el nivel. ¿Entiendes? El nivel belga más el nivel de los extranjeros, eso la liga la fortalece. Entonces esa es la idea, siempre de seguir abriendo puertas para los jóvenes que vienen, que no lograron en su país conseguir una firma, un contrato a nivel profesional para jugar en Estados Unidos, allá. Aquí en Europa hay oportunidades para eso. El problema es tener las conexiones, pero si nosotros mismos, los que hemos podido viajar, emigrar por el deporte, darle la oportunidad a los que vienen atrás también, ¿me entiendes? Porque esto es como una antorcha, uno le pasa la antorcha a la juventud. Exactamente. Y así sucesivamente. De eso se trata. Exacto. Sumamente bien, positivo. Como ya le había dicho a tu compañera anteriormente, que fueron campeones en el 2019. Felicidades por eso. Y este año 2022, están luchando también en las finales, ¿no? Sí, seguimos luchando. Lamentablemente, bueno, hemos perdido los 2 primeros juegos de la final. No se nos han dado las cosas. Sabemos que tenemos el potencial para tanto el otro equipo que es Pioneer, pero ya ellos tienen que ganar 3 juegos para quedar campeón. Exactamente, todavía faltan juegos que jugar para la decisión final. Exactamente, de quién puede ser el ganador de esta liga este año. No se la vamos a poner tan fácil tampoco. No, exactamente, así es. Para adelante, mi hermano, chévere. Muchas gracias. De verdad que sí, les sigo deseando éxito en estas finales. Voy a ver si grabo hasta el final, a ver si puedo venir y grabar los últimos juegos que faltan, ¿no? Porque son de 5-3, ¿no? 5 para ganar 3. Tienen 5 juegos, tienen que ganar 3. Los primeros que ganan 3 juegos, esos son los campeones. Bueno, mi hermano Alexis, muchísimas gracias. Gracias de a ti, verdad. Hermano, gracias a ti. Gracias. Seguimos, no, de verdad que sí, gracias por la oportunidad de poder grabar aquí, de que ustedes puedan dedicarme su tiempo para hacer esta pequeña entrevista y darle a conocer al mundo de que habemos latinos aquí en Bélgica que juegan el béisbol. ¿Sí, mi gente? Que aquí se juega también el béisbol, no solamente fútbol, que ciclismo, sino también béisbol. Muy bien, chévere, gracias, hermano. Ok, salud. Chévere, gracias. Ok. Ahora mismo nos encontramos con Alberto y vamos a escuchar unas cuantas palabras de su experiencia aquí en Bélgica, en el béisbol, así que adelante. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Saludos, buenas. ¿Todo bien, chévere? Todo bien. Qué bien. Alberto, háblanos un poco de tu vida como jugador de béisbol aquí en Bélgica. Háblanos un poquito sobre eso. Yo vine aquí en el 2007, no sabía que se jugaba béisbol. En Dominicana ya tenía mucha experiencia, fui profesional, jugué en el ejército y ya luego me vieron jugando softball aquí. ¿Profesional con qué equipo jugaste ya? Con los Phillies. Con los Phillies, ok. ¿En qué año fue ese más o menos? Eso fue en el 2001. 2001, wow, ok. Ya en el 2007 vine aquí, conocí a mi esposa y vine aquí a vivir. No sabía que se jugaba béisbol. Chévere. Sí. ¿Y qué tal la experiencia aquí, el béisbol, la pelota aquí en Bueno, Bélgica? ¿qué te digo? Para hacer un nivel europeo, Bélgica, que casi no lo conoce nadie, pues me sorprendí. Una liga organizada, primera división, la cual cuenta con 10 equipos, donde vienen muchos latinos a jugar, principalmente venezolanos, cubanos. Hay muchos que vienen aquí. Muy chévere. Sabes, buscándose la vida los muchachos. Es interesante, bien chévere. ¿Y ahora mismo qué haces? ¿Te estás jugando? Yo ahora soy coach. ¿Eres coach? Soy coach ahora, sí. Ya tengo 6 años siendo coach aquí. Jugué 11 años en la liga de aquí como pelotero. Y ya los años, tú sabes. Perfecto. ¿Y para qué equipos eres el coach ahora soy de Pioneers. Pioneers okay. ¿Dónde queda ese equipo? Ese equipo está aquí en Antwerpen. En Antwerpen, o sea, en español digamos Amberes. Exactamente. No, qué bien, interesante. Mira que bien, mi gente, la experiencia que hay de personas latinas aquí. Chévere, muchísimas gracias por compartir un poco de tu tiempo. Gracias a ti. De verdad que sí. Para adelante y positivo. Siempre para adelante, metiendo mano, poniendo el país en alto lo más que se pueda. Exactamente. Y representando a Puerto Plata de allá del Cibao. Qué bien, un saludo allá, un saludito. Un saludo a mi gente de Puerto Plata, como siempre, tirando para adelante y por el camino derecho siempre. Chévere, bien, qué bien, perfecto. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, chai.
Estamos aquí con otro latino que juega el béisbol aquí en la Liga de Bélgica. Nos encontramos aquí con Eder, así que Eder, preséntate tú mismo. Cuéntame. Hola, primero un saludo a todos. Chévere. Mi nombre es Eder Hernández, soy mexicano. Chévere, ¿de México? Sí, wow. mexicano. Wow, qué chévere. Picante, comiendo picante. ¿Qué parte de México? ¿De qué parte? Yo soy del sureste mexicano, de Tabasco, Villahermosa, Tabasco. El estado se llama Tabasco y la ciudad de Tabasco es Villahermosa. Ok, de ahí soy. Ya, se juega mucho el béisbol allá en México. Mucho en el sur, por supuesto. Y cuéntame, ¿qué tiempo tienes viviendo aquí en Bélgica ya? Yo vivo aquí ya 11 años. 11 años. 11 años en Bélgica. Ok, no, pero está bien. ¿Y jugando el béisbol aquí en Bélgica, qué tiempo tienes? Desde que llegué, llegaste. Empecé a mandar mails. Sí, que gracias a Dios existe el béisbol aquí. Yo no sabía nada. No, me imagino que no. Me puse en contacto con algunos equipos y desde que pisé tierras belgas me puse a jugar béisbol. Mira qué bien, mira. ¿Y qué diferencia hay con el béisbol de Bélgica en comparación al béisbol allá de México, de donde tú vienes? Bueno, aquí lo que me asombró es que hay infraestructura, es decir, buenos terrenos de béisbol, tienen todo su equipamiento, todos los equipos tienen su propio terreno de pelota y eso es bueno. Y la diferencia que hay, por ejemplo, es que en México se juega a nivel profesional. A nivel, te diré, AAA, que es la Liga de Verano Mexicana y la Liga del Pacífico. Y todo tiene su sistema, ¿no? Desde que uno juega a nivel infantil y vas creciendo, y si tienes madera o si tienes talento para llegar a profesional, puedes hacer una carrera ya. Aquí el béisbol es amateur. Exacto, esa yo creo que es la única diferencia, pero en términos del terreno de juego está muy bien, lo hacemos como un hobby, sobre todo como un hobby, pero obviamente lo jugamos como guerreros, ¿no? Como latinos que somos, como unos guerreros. Por ejemplo, la otra ventaja que yo veo que a pesar de que sea un béisbol amateur, podemos descatalogarlo como semiprofesional. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre los equipos tienen derecho a tener máximo 3 extranjeros, si no me equivoco, y normalmente son gente contratada o vienen sobre todo de Latinoamérica, dominicanos, venezolanos, cubanos y también vienen estadounidenses. También estadounidenses. También por igual. La experiencia que hemos muy buenos pitchers sobre todo. Y obviamente todos esos jugadores vienen aquí, reciben una mensualidad y los hospedan en casa de los dueños de los equipos y demás. Y eso es bueno porque eso aumenta el nivel. De a un amateur, yo te podría decir, a nivel personal, catalogarlo como un semiprofesional, porque estamos teniendo pitchers que han jugado profesional en Latinoamérica o en el mismo Estados Unidos, que han estado firmados jugadores latinos, pitchers sobre todo, que han estado jugados con organizaciones de grandes ligas y ya no siguieron con esa carrera, pero están aquí también, vienen aquí a jugar. Otra pregunta que me tiene bien curioso, ¿cómo puedes combinar tu vida personal con este deporte, el béisbol? Porque ya que me dices que esto lo haces más por hobby y por pasión, ¿cómo puedes hacerlo una buena combinación de que no te quite todo el tiempo de tu vida, digamos? Claro, eso es muy importante. Aquí la vida en realidad, bueno, la mayoría de nosotros en general todos tenemos una vida obviamente personal y laboral, todos trabajamos, es un trabajo normal, 8 horas diarias, y la cuestión aquí es como un hobby y es también el juego de con que lo jugamos con pasión de toda la vida, el béisbol. Sacamos siempre tiempo para lo que nos gusta, Entonces, realmente cuando yo vengo al terreno de béisbol, saco el estrés, me siento yo mismo, me divierto con todos mis cuates, como decimos en México, mis carnales. Comparten con todas. Divertimos, he conocido cantidad también de latinos de otros países, como te digo, dominicanos, cubanos, venezolanos, antillanos, los mismos belgas también, holandeses. Exacto. Y eso a mí me da como un plus a mi hobby, es decir, socializo con otras culturas también que hablan mi idioma y pues tú sabes, somos muy chicharacheros, nosotros somos muy fiesteros, cantamos rancheras también, mis canciones rancheras. O sea que, aparte de deporte, también hay diversión. Por supuesto, de eso se trata. Eso es importante. De venir a divertirnos, cumplimos con nuestro trabajo. Aquí la vida, tú sabes que muy organizada, muy ajetreada, exigente en términos laborales. Es verdad. Y aquí venimos a pasar un buen momento jugando béisbol y también divirtiéndonos y hablando de un poco de todo. Eso está más que bien, de verdad que sí. Perfecto. Mi hermano, muchísimas gracias, de verdad. Como le había dicho, desde México, si quieres dar un saludito a tu tierra. Saludo a todos mis carnales mexicanos y ya sabes, como decimos, no se agüiten. Y muchos saludos a mi carnal, ya saben, denle like y síganlo. Tremenda oportunidad para
conocer un poco de la vida de los latinos acá en Bélgica. Exacto. Como le he dicho, aquí hay mucho de qué aprender, aquí hay mucho de qué conocer. Así que, mi gente, bien, chévere. Gracias, Mi hermano, muchísimas gracias otra vez a ti. Gusto. Mira, de verdad que sí. Y que para adelante, positivo. Eso. Estamos jugando las finales, ¿eh? Sí, un yo sé equipo que de sí, lo he latinos, escuchado ya. Spartans de Deurne, Así es. jugando la final lleno de latinos aquí. Así que vamos representando a nuestra gente. Sí. Antillanos que son de Curazao. También, sí, claro. Belgas, holandeses también. Exacto. Interesante. Mi hermano, muchísimas gracias. Con gusto, ya Seguimos. Saludos. Ok, gracias, chévere, ok. Buenas tardes, Brian, ¿cómo estás? Me siento bien. Dime, cuéntame, ¿qué tiempo tienes aquí jugando el béisbol? Bueno, yo nací aquí, pero me fui pequeño a jugar béisbol a República Dominicana, a buscar firma, tú sabes, el sueño de cualquier dominicano. Y nada, vine aquí a jugar béisbol de aquí, de Europa. ¿Con qué equipo tú juegas aquí en Bélgica? Yo juego con Spartans, un equipo de Antwerpen. Brian, muchísimas gracias. No, gracias de a verdad ti, que mi sí, hermano. chévere. Seguimos ahí, ok, perfecto. Aquí nos encontramos con José Luis. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bien, mano, coño, gracias por la oportunidad, apoyando el béisbol en Bélgica. Gracias a ti, de verdad que sí. Te quiero hacer una preguntita. ¿De qué país vienes tú? Vengo de La Habana, Cuba. De Cuba, de La Habana. De La Habana. Wow. Mi nombre es José Luis Larrinado Campos, ¿Qué tiempos tienes viviendo aquí ya en Bélgica? 13 años. 13 años. ¿Y jugando el béisbol aquí en Los mismos 13 años. También desde que llegaste de una vez te integraste en el... Bueno, encontré la oportunidad y contento porque el béisbol es lo que a mí me gusta y, Chévere. bueno, y a partir de ahí, para adelante. ¿Con qué equipo juegas ahora en realidad? Ahora estoy jugando con Spartan. Con Spartan, ¿no? Y no, bien, contento. Hay muchos latinos en el equipo, hay un buen ambiente. Eso he escuchado, que hay una mezcla de latinos en el equipo que de verdad Sí, hay ha buena creado buena química. Tú que eres cubano, ¿qué diferencia hay en el béisbol en comparación al béisbol de Cuba? Yo pienso que es muy difícil comparar porque estamos fuera de nuestro país, otra cultura, otra manera de ver la vida, pero sí estamos muy contentos de tener la oportunidad de hacer el deporte que nos gusta. Ok. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros podemos transmitir lo que nosotros traemos de allá, ya sea cubano, americano, venezolano, Aruba, Curazao, todos los que están aquí, que son muchos. Lo que poquito que nosotros tenemos de cada uno de nuestra cultura, con nuestro béisbol, podemos traerlo aquí y lo enriquecemos y lo echamos para adelante. Chévere. Y eso chévere. se demuestra en el terreno, que nosotros Exacto. también tratamos de ayudar a los muchachos jóvenes, belgas. Tratamos de transmitir la experiencia de nosotros. Esa pasión del y béisbol que la tenemos. manera de jugar de nosotros y con los pequeños conocimientos que tenemos modestamente. Perfecto. Tratando de transmitir eso a los muchachos porque siempre es bueno uno aprender de cosas. Exacto. No, qué bien, qué bien. ¿Cuál ha sido la razón por la cual emigraste aquí a Bélgica, digamos, aquí? Yo pienso que más oportunidad. Por las oportunidades. De que en nuestros países, por alguna razón u otra, no se nos dieron las cosas y entonces tratamos de salir adelante y echar para adelante y apoyar a la familia. Entonces buscamos siempre la oportunidad. La migración es un fenómeno Sí, muy exacto. viejo. O sea, pero estás contento, no estás arrepentido de No. el cambio. Estoy contento y estoy más contento todavía porque tengo la oportunidad de hacer algo que me gusta. Exactamente, que es el béisbol. Eso es. Entonces estoy ahí, Chévere, aprovechando chévere. y agradecido de la oportunidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el béisbol allá en Cuba antes de emigrar aquí a Bélgica? Bueno, en Cuba yo oficialmente jugué en 2006, la temporada del 2006, una organización que se llama Metropolitano, como los Mets en la Grandes Ligas, pero Ok, en Cuba. Bueno, en La Habana tenemos dos equipos, tenemos Industriales, que es más popular, pero también está Metropolitanos. Ok. Y yo tuve la oportunidad de jugar ahí, muy contento porque fue un año, en 2006, estuve 4 años en la organización tratando de llegar al primer nivel. Chévere. Pero en el 2006 fue donde se me dio la oportunidad. Participé, tiré unos cuantos innings de relevo, abridor. Fue bonito estar ahí al primer nivel y competir contra jugadores estelares que hoy en día estamos jugando en Grandes Ligas. La gente en el barrio muy contenta, mi
padres. Chévere. Donde quiera que Qué bien. Fue bonito. Perfecto, hermano, perfecto. Mi hermano, muchísimas gracias, de verdad, por toda esa información que nos acabas de compartir. Si quieres un saludito allá a tu gente en Cuba, o como Un saludo, mucha fuerza para la gente allá que están pasando muchas cosas. Pasó y tenemos que estar unidos, nosotros los cubanos. Tenemos muchas cosas que tienen que cambiar, pero eso lo vamos a cambiar nosotros. Con Dios, exactamente. Así es. Son los únicos que cambian. Mucha salud y aquí estamos. Gracias Luisma. Gracias, hermano. No, gracias a ti, de verdad. Gracias por tu tiempo, de verdad, mi hermano. Bonito el trabajo. No, estamos haciendo lo máximo para que la gente conozca aquí en Bélgica de que hay latinos, que estamos en todas. Estamos en el deporte, estamos en el arte, estamos un poco en todo. Y gracias, hermano. Te debo la vitilla, tengo que caerte para esa es la razón, sí, porque también jugamos vitilla de vez en cuando. Tengo que caerle la vitilla. Todavía tengo la jugada del año de la vitilla. Tengo que caerle. Mi hermano, muchísimas gracias, ¿verdad? Seguimos adelante y mucho éxito, ¿no? Igual. Adelante. Ok, chévere, ok. Aquí nos encontramos con Rosario, pero voy a dejar que él mismo se presente. Así que, buenas tardes, Rosario, ¿cómo estás? Hola, buenas. Rosario, quiero que le digas a nuestro público que están mirando este video, ¿de dónde tú vienes en realidad? Yo vengo de Santo Domingo, de la República Dominicana. ¿Qué tiempo tienes viviendo aquí en Bélgica ya? Aquí en Bélgica ahora tengo 26 años. 26 años. Sí, y jugando béisbol tengo 25. 25 años, o sea, que tienes ya casi lo mismo que tienes viviendo aquí. Claro, sí. O sea, de que llegaste, pasó un año y empezaste a jugar. Un año, 2 años en Holanda, en la Whole Class, en la Liga Mayor. En la Liga Mayor en Holanda. En Holanda, sí. Perfecto. 2 años y jugué aquí después reto aquí en Bélgica. Todo el tiempo aquí en Bélgica. ¿Y antes has tenido alguna experiencia del béisbol en República Dominicana? Claro, sí, yo jugué allá en Santo Domingo AA. AA también. Sí, en la Liga Campesina y en el Club Osoria, en Boca Chica, clase A. ¿Qué tal la aceptación, tú como latino, aquí en el béisbol de Bélgica? Muy bien. Sinceramente no me puedo quejar, todo el equipo le caigo muy bien, he jugado con varios equipos, me tienen mucho respeto. Sí. Los coaches que son ahora, porque yo estoy todavía jugando, pero soy coach y jugador. También has sido coach, amigo. Sí, o sea, ahora mismo. 2 años, sí. Jugué 2 años me quedé con el equipo número 1 como coach. Y ahora volví otra vez a jugar. Designado y algunas veces primera base. Pero he sido coach y jugador, claro. Y ahora soy los dos jugadores. Y todo ese buen tratamiento que dices que te han dado, ¿ha sido por la buena disciplina? Por la disciplina, claro. Y tu talento por igual también, claro, ¿no? Sí. Tiene que ver las dos cosas. Disciplina y como fui un buen jugador, creo que lo fui, los numeritos están ahí. Sí, pero chévere. Y me ha ido bien, sinceramente. Qué bien escucharle de que latinos aquí hayan tenido también éxito, tanto en el deporte. Pero me alegra mucho, de verdad, mi hermano. A diferencia del béisbol de aquí de Bélgica, en comparación a República Dominicana, se lo he preguntado a varias personas, pero también quiero saber tu opinión, a ver qué mi opinión es, sí, hay muchas diferencias. Ustedes saben que nosotros allá jugamos el béisbol bien caliente, bien duro. Con pasión. Con pasión, el nivel es mucho más alto que aquí. Aquí se juega, tienen buen nivel europeo. En el equipo que estoy, en Spartan, ya hemos visitado varias ciudades europeas jugando el campeonato europeo. Hemos ganado en otros países europeos. Fuimos a Italia, fuimos a España ya varias veces y chévere. Mucho buen papel. ¿Cuál ha sido la razón por la cual emigraste aquí a Bélgica? Yo vine con mi ex esposa aquí en Bélgica, Trabajamos juntos allá en Santo Domingo, en la misma compañía, la conocí ahí y así. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya tú sabes, hablamos y sigan la página que el hombre está. Gracias. ¿Oyeron? Ya va otro. Mi hermano, muchísimas gracias, ¿verdad? Mucho éxito, porque sé que están en las finales, ¿no? Sí. Así que vamos a darlo todo. Si quieres dar un saludito a la gente allá en tu país. Claro, sí, saludos. ¿Y en tu barrio, allá donde tú eres? En mi barrio, ahora estoy en el Almirante, mi familia está en el Almirante. En el Almirante. Sí, saludos para mi mamá, mi abuelo y a los hermanos que están allá en Santo Domingo. Perfecto, muchísimas gracias. Mi hermano, buen día. Muchísimas gracias. Chaito, Chao.
Buenas tardes, Leonel, ¿cómo estás? Muy bien, yo me llamo Leonel Reinavián, soy cubano, tengo 34 años y vivo en Bélgica. ¿Hace qué tiempo vives en Bélgica ya? Ya llevo 12 años viviendo en Bélgica. 12 años. Y jugando el béisbol aquí en Bélgica, ¿qué tiempo tienes aquí? Creo que 9 temporadas, es decir, de 2014 estoy jugando acá en Bélgica. ¿Hay gran diferencia de cómo se juega el béisbol aquí en Bélgica en comparación allá a Cuba? Lo que se trata del béisbol, yo desde pequeño jugué en Cuba, pero hasta una cierta edad. Nunca pude jugar siendo adulto. 100% que hay una diferencia, visto que el béisbol del Caribe siempre va a ser un poquito mejor que el de Europa. Exacto, pero se juega buen béisbol aquí. Chévere, perfecto, mi hermano. Hermano, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, gracias a ti. No, de verdad. Éxito para adelante, Gracias a ti, hermano. Ok, chévere. Gracias a ti.